muchas gracias, profesor Álvaro, por la presentación. Muchas gracias a Zaragoza Lingüística por permitirnos darnos la oportunidad de presentar nuestro libro, y muchas gracias a José Luis, porque gracias a él hemos podido trabajar en una obra conjunta que ha sido la ilusión de toda mi vida, escribir un libro con otra persona. Y la verdad es que a él le agradezco pues la paciencia que ha tenido conmigo a la hora de la colaboración en este libro. De modo que estoy muy feliz y bueno, pues paso directamente a la materia. Voy a presentarles una dicotomía que aparece en este libro en inglés, pero que también la expongo en español en otras publicaciones. Pero antes de explicar la dicotomía rápidamente, les voy a decir una cosa que no viene en ningún libro, no viene en este libro, ni viene tampoco en los artículos, pero que me parece fundamental. Y por desgracia no lo he escrito. Pero bueno, tengo la oportunidad de decirlo aquí, lo voy a decir aquí. Vamos a ver. La dicotomía, yo voy a proponer una dicotomía entre lengua natural y lengua cultivada. Bien, partimos de la base, como ya va a mostrar José Luis, que las lenguas no existen como objetos autónomos independientes de las personas o independientes de las sociedades. No existen las lenguas. Y sin embargo, yo voy a hacer una dicotomía entre lengua natural y lengua cultivada. ¿Para qué sirve una dicotomía? La dicotomía que yo voy a presentar muy brevemente aquí debe entenderse con carácter epistemológico y heurístico con H. Es decir, lo que se trata es de ofrecer un instrumento conceptual para intentar descubrir algo sobre los fenómenos que estudiamos, para intentar plantear preguntas sobre esos fenómenos o para intentar ver esos fenómenos de alguna manera que antes no se veían, o de una forma que antes no se veían. Si la dicotomía no sirve para esto, no sirve para nada. Por tanto, cuando me preguntan esto, ¿qué es lengua natural, lengua cultivada? Pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿esta dicotomía para qué me sirve? ¿Me sirve para contestar algún problema, para solucionar o por lo menos para abordar algún problema? Bueno, pues voy a presentar la dicotomía rápidamente y luego voy a mostrar también una cosa que no está ni en el libro ni en ningún artículo mío. Voy a mostrar cómo esta dicotomía nos da una luz sobre un punto muy oscuro. Que ha observado no yo, sino otro autor. Y antes de pasar a la dicotomía, también he de decir que no soy original. Esta dicotomía no la he propuesto yo. Esta dicotomía la propuso Dante en el siglo XIV, a principios del siglo XIV. O sea, que es antiquísima. Lo que pasa es que yo lo que hago es, digamos, reformularla, o intento por lo menos reformularla en términos de lingüística moderna o de lingüística contemporánea. Pero esta dicotomía no la propongo yo. Ahora, yo la propongo como instrumento epistemológico y heurístico. No es una descripción de una realidad, no es una dicotomía descriptiva, sino que debe ser, o yo la entiendo así, como una dicotomía epistemológica, que nos ayuda a conocer, que nos ayuda a enfocar la realidad de las lenguas. Bien, entonces voy a distinguir entre lenguas naturales y lenguas cultivadas. Ya digo que las lenguas no existen como objetos autónomos, como nos va a mostrar José Luis a continuación también. Bien, las lenguas naturales son las que aprendemos de pequeños. Esto lo decía Dante, no lo digo yo, lo decía ya Dante. Se adquieren de forma espontánea, se usan de forma automática e inadvertida. Están modeladas por los condicionantes psicofisiológicos del ser humano, es decir, el ser humano tiene una serie de condicionantes psicofísicos, fisiológicos y también psíquicos que constituyen una especie de túnel, una especie de cuello de botella por el que tiene que discurrir todo, y también el lenguaje, naturalmente. Y luego su evolución es darwinista, competición y adaptación espontáneas. ¿Qué quiere decir esto? Pues para poner un ejemplo un poco tonto, pero creo que es ilustrativo, ¿por qué el español y las lenguas romances perdieron los casos que había en latín? Porque se reunió una serie de señores y dijeron, oiga, esto de los casos es muy complicado, vamos a ver si los solucionamos, vamos a sustituirlos por proposiciones, nos quitamos los casos de en medio, oye, a ver, votos a favor, votos en contra, ganó esto y así perdieron los casos. No, pues no.
Esto no fue así. Esta descripción que he dado es correcta para la otra parte de la dicotomía, pero no para esta. Entonces, esto es muy fácil de entender. Las lenguas, el latín vulgar ha perdido sus casos no por convención, sino por una serie de procesos absolutamente fuera de las finalidades humanas y de las conciencias humanas, y siguiendo una serie de leyes que son independientes de la voluntad de los hablantes. Esto es así porque es así. Porque esta lengua tiene artículo y esta no. Porque mira, porque en esta se han dado cuenta que el artículo, me decían que el artículo definido es útil y el indefinido es inútil. Entonces, hay lenguas que dicen que no tiene artículo indefinido porque como es menos útil, pues ahí tendría que desaparecer. Bueno, pero no es así. Bien, pues evolución darwinista significa dos cosas. Primero, variación. Sin variación no hay evolución darwinista. La materia de la que surge la evolución, según la teoría de Darwin, es la variación. Y es evidente que las lenguas naturales, si tienen algo, es variación. Las lenguas cultivadas no, pero las naturales sí. La variación es consustancial a las lenguas naturales. Y por tanto, y luego digamos, competición y adaptación espontáneas, que es justamente a lo que me estoy refiriendo con el ejemplo de los casos. Bien, estas son las lenguas naturales, que como por supuesto no existen. No existen como objetos autónomos, ya digo, como objetos. Cuando decimos que para comunicarnos utilizamos como instrumento la lengua, esto es una metáfora, pero es falsa, porque la lengua no es ningún instrumento. La lengua es como una bicicleta que solo existe cuando pedaleamos. Cuando dejamos de pedalear, desaparece. La bicicleta existe, está ahí, pero cuando dejamos de hablar, la lengua no existe como tal objeto. Es una bicicleta que se crea al pedalear. Ejemplos. Esto es muy rápido. Madrileño es una lengua natural, que es la que estoy hablando yo ahora mismo. Andaluz o andaluces, canario, mexicano, argentino, asturiano, aragonés, latín vulgar, inglés de Liverpool, de Washington, árabe marroquí, egipcio, saudí, esos son lenguas naturales. Bien, pasamos ahora a las lenguas cultivadas. Las lenguas cultivadas son completamente distintas a las lenguas naturales. Si existiesen, serían distintas. No existen porque no existen las lenguas. Porque esto es un concepto, ya digo, es un concepto epistemológico que nos sirve para una realidad que es heteróclita, una realidad compleja, donde lo natural y lo artificial están unidos, lo cultural y lo biológico están unidos. La realidad es heteróclita, es heterogénea, es compleja, y estas dicotomías no sirven para decir que existe una cosa y que existe otra. No, sirven para intentar ver algunos aspectos de esa realidad con una cierta claridad, y esto lo voy a demostrar con un ejemplo concreto. Se adquieren mediante instrucción específica. Hay que ir al colegio, te la tienen que enseñar mediante instructor, mediante colegio. Esto no lo digo yo, esto lo decía Dante, aunque no hablaba de colegio exactamente, pero lo decía Dante. No lo digo yo, Dante. Se usan de forma controlada e intencionada. Tenemos que aprender a usarlas de forma intencionada, aunque luego se puedan automatizar con mayor o menor medida, dependiendo del grado de destreza que haya adquirido la persona que ha estudiado durante muchos años, como decía Dante, estas gramáticas, como las llamaba él, para poder dominarlas, pero ya Dante observaba que pocos lograban su dominio, a pesar de estar muchos años estudiándolas. También lo decía Dante. Están modeladas por condicionantes culturales. Las naturales estaban modeladas por condicionantes biológicos, fisiológicos, psicológicos, pero estas están modeladas totalmente por condicionantes culturales. Su evolución es la marxista, adaptación teleológica, mientras que la evolución darwinista no es teleológica, sino que se basa en la variación y en la adaptación. La evolución de estas lenguas es la marxista, es decir, está en función de un objetivo previamente especificado. Y luego la adaptación es teleología. Y aquí sí que se reúnen. Aquí sí que se reúnen los académicos para decir que Mese está mal dicho. Así que aquí sí que se escriben libros como el diccionario panhispánico de duda, donde se dice que eso está mal dicho. Eso es incorrecto. Aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. Porque estamos en la lengua cultivada, español estándar. Entonces, lenguas cultivadas, ejemplos: español estándar escrito y hablado. En puridad, como vamos a mostrar ahora, el español estándar no se puede hablar. No se puede hablar, lo veremos ahora. Porque es una lengua fundamental. Las lenguas estándares en general son escritas, fundamentalmente. Inglés estándar escrito y hablado. Eso es una lengua cultivada. Latín clásico, sánscrito, árabe coránico.
Esto se contrapone con las lenguas naturales que vimos en la anterior. Bien, y ya para terminar mi intervención, les voy a mostrar un fenómeno observado por un lingüista, bueno, por una persona que ha escrito un libro sobre lingüística, no sé exactamente si es lingüista o no, pero bueno, por un fenómeno que le asombra a esta persona. Entonces, voy a mostrar cómo, utilizando esta dicotomía que propongo, se puede dar una solución, o por lo menos, si no solución, dar algo de luz, dar algo de claridad a este punto oscuro. No, es que antes del ejemplo, relaciones entre lengua natural y lengua cultivada. Esto es muy importante también. Primero, las lenguas cultivadas no sustituyen a las lenguas naturales. El hecho de que exista una lengua estándar no elimina las lenguas naturales sobre las que se basan las lenguas estándares, sino que se añaden. Por tanto, la lengua estándar no solo no unifica, sino que crea más variedad, porque aparte ya de las variedades habladas hay una nueva. Por tanto, no hay unificación. Y no hay unificación, además, porque como se intenta imitar, se intenta llegar a esa lengua cultivada a partir de la lengua natural, existen un montón de gradaciones entre las dos, y entonces la imitación de ese modelo de lengua cultivada, español estándar, inglés estándar, da lugar a muchas variedades intermedias. Por tanto, en el habla real, por tanto, las lenguas estándares no solo no homogenizan desde el punto de vista de la lengua natural, sino que complican todavía más la variación. Y la variación está muy bien para la lengua natural, porque la lengua natural se basa en la variación, puesto que se basa en la evolución darwinista. Y sin variación no hay evolución darwinista. No puede haberla. La influencia de la LC en la LN es superficial. Existe una cierta influencia, pero es superficial. La LC no puede cambiar nada esencial de la LN. ¿Por qué? Porque la LN está controlada por una serie de elementos biológicamente determinados que no se pueden cambiar. Y por lo tanto es imposible cambiarla culturalmente. Dicho, poniendo un ejemplo muy gráfico para que lo vean. Para hacer nuestras necesidades tenemos unos sitios especiales a los que tenemos que ir. Esto es cultural. La necesidad no, es biológica. Entonces, lo digo porque a mí me ha pasado. Si yo estoy en un museo y intento admirar una obra de arte pictórica y tengo que ir al baño, lo primero, no puedo, o sea, es que es imposible, o sea, el tamiz cultural que tenga, que puede ser mayor o menor, no, digamos que supera a la biología, entonces tengo que ir al baño y una vez que vaya al baño, entonces ya sí puedo admirarla. Esto es a lo que me refiero. Las LC son elaboraciones culturales de las LN, creo que está clara la afirmación. Toda LC se basa en LN, incluso las inventadas. Por ejemplo, el Esperanto se basa en varias LNs, en varias lenguas naturales. El Esperanto es una lengua inventada. Luego hay lenguas totalmente inventadas, también las hay. Y las LN no son degeneraciones o realizaciones imperfectas de las LN. Este es el gran... aquí LN es... Las LC no son... No, las LN no son degeneraciones o realizaciones imperfectas de las LC. Es decir, las lenguas que se hablan no son formas degradadas de hablar las lenguas estándar. Que este es otro de los grandes prejuicios que tenemos. Es decir, que hay un español bien hablado, que es el español que se parece al estándar, y un español mal hablado, o un inglés mal hablado, que es el que no se parece al estándar. Es increíble, pero se me ha pasado. Solo tengo 5 diapositivas y se me ha pasado este error. ¿Qué le vamos a hacer? Es inútil. No, es que yo soy una persona o sea, yo no me voy a las palabras, sino a las ideas. Entonces, nada, es inútil. Pero es así. Es que el cerebro funciona así. Uno lee lo que quiere leer, no lo que hay escrito. Bien, ahora para terminar ya así, vamos a ver el ejemplo este que prometí, que demuestra que esta dicotomía solo es útil, solo puede ser útil si nos hace ver algo nuevo. Si no nos hace ver nada nuevo, si a usted no le sirve para nada, por favor no le hagan caso, tírenla a la basura. Solamente es útil si nos hace ver cosas. Bueno, español estándar, estos son ejemplos de lengua cultivada. Te sirve para el otro lado. Dale al... bueno, sí. Ahora. A ver, estos son, sí, las relaciones, bien, perfecto. Y ahora leamos este párrafo de un libro. Dice así, esto lo dice un libro: es una paradoja fascinante que los humanos solamente puedan oír hasta un máximo de 15 sonidos por segundo si no pertenecen al habla, pues más allá de este límite solo oyen ruido, pero al descodificar el habla oyen de 20 a 30 sonidos diferentes por segundo. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que la lengua haya podido sobrepasar los límites de umbral auditivo del ser humano? Esto me parece muy raro. Y además contradiría lo que estoy diciendo yo, y es que cualquier elaboración cultural no puede eliminar las fronteras naturales, psicofisiológicas del ser humano.
Pero claro, aquí el problema con esto se resuelve muy fácilmente. Vamos a hacer un experimento. Los que tengan segundero en el reloj, yo lo tengo, lo he hecho 1000 veces y me ha salido bien. Yo voy a pronunciar una frase y verán ustedes que dura exactamente un segundo. No, pero tiene que ser con el mío, voy a hacer un segundo. Me ha tocado la lotería. Un segundo justo. Me ha tocado la lotería. Bien. Claro, me ha tocado la lotería, tiene 19 letras y por tanto, y digo por tanto y además con toda intención, 19 fonemas. Sobrepasa, según un límite de nuestro umbral auditivo, esto debería sonar a ruido, debería sonar como algo continuo. No deberíamos ser capaces de discriminar esto en un segundo, porque lo he dicho en un segundo. Me ha tocado la lotería. Un segundo, no, si es que yo lo he probado, de hecho me pasé un par de días a ver si me salía lo del segundo y me salía. Yo no sé si es porque yo quería, pero alguien debió pensar que estaba loco. Bueno. Pero claro, el problema está en que me ha tocado la lotería, no hay 19 sonidos, hay exactamente 8. Va to, porque to es un sonido, es un único sonido, complejo pero un único sonido. Cao, la, lotería, poniéndonos muy estrictos, si no saldrían menos todavía. Entonces son solo 8, no son 15, no llega a 15. Pero ¿qué problema hay aquí? Pues el problema que hay aquí es que tenemos una noción que es la noción de fonema, que me temo, que está construida sobre la noción de letra. Y por tanto yo afirmo aquí y mantengo que el fonema no pertenece a la lengua natural, sino que es parte de la lengua cultivada. Lo mantengo, lo afirmo, porque el fonema es incompatible con el habla. Según si es verdad, si es verdad eso que dice esta señora, que dice del umbral auditivo de los 15. Por tanto, los lingüistas siempre yo muchísimos años siempre nos hemos llevado por para tranquilizar nuestra conciencia pensábamos, claro, la letra se deriva del fonema, claro, los alfabetos, no, es que es al revés, es que el fonema está hecho a imagen y semejanza de la letra. Por tanto, el fonema, como la letra, es una unidad, según pienso yo, no de la lengua natural, sino de la lengua cultivada. Bueno, aquí tengo otro ejemplo, pero yo creo que voy a dejar ya la palabra a mi colega, a mi José Luis. No, es más o menos lo parecido, ¿no? Pero... Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a cambiar de lado por tener más a mano el chisme. Bueno, lamento mucho que a partir de ahora el asunto va a decaer bastante, ¿sí? Pero di por qué. No, aparte de circunstancias sobrevenidas, es que no, como ha dicho antes en sus amabilísimas palabras el profesor Val, es que somos distintos, es decir, no tiene remedio, es decir, que tengo que vivir con ello, ¿no? Y estoy muy bien cobijado a su sombra, o sea que no tengo ningún problema. Bien, ya hemos visto que es fácil imaginar que la no distinción entre lenguas cultivadas y lenguas naturales, incluyendo esta nueva primicia, de la que si es el caso podríamos hablar luego con algunos alumnos de primero en el turno de preguntas, la no distinción entre lengua cultivada y de lengua natural, o una ineficiente o ineficaz distinción de ambos conceptos, sospechamos que está en la base de muchos enfrentamientos, de muchas controversias que existen en la lingüística moderna. Los que han estudiado lingüística durante años, que hay muchos aquí, y los que la están empezando a estudiar ahora lo descubrirán muy pronto. Nuestro campo está fragmentado, segmentado en varios polos que prácticamente no se ponen de acuerdo en nada. Y la idea que les quería presentar que parte de mi contribución al libro del que hablamos y que les quería resumir aquí, es precisamente intentar explicar
qué malentendidos sobre qué es una lengua subyacen a algunas de esas controversias que todavía están abiertas en la lingüística actual. Si quieren, en términos muy generales, en un extremo tendríamos el formalismo o los chomskianos, si eso les suena más familiar, y en el otro lado pues el funcionalismo o el cognitivismo, ¿sí? Como extremos con un montón de gente intermedia, por supuesto, ¿sí? Bien, una forma de plantearnos eso es reflexionar sobre el concepto de lengua natural, ¿sí? Hemos distinguido lengua natural de lengua cultivada. La lengua natural, es un objeto biológico, eso es lo que voy a defender, y ahora me interesa centrarme también en qué sentido es natural lo que llamamos lengua natural, ¿sí? ¿Hasta qué punto es natural? ¿En qué sentido es natural la lengua que se opone a la lengua cultivada? Y una manera de plantearlo sería el hacernos la pregunta que les he puesto en la pantalla, ¿sí? No es contradictorio afirmar que las lenguas humanas son objetos naturales, siendo que las lenguas cambian con el tiempo tanto y son tan diversas entre sí, ¿sí? Habría una aparente contradicción en ello. Fíjense, en realidad no es nada raro pensar eso, ¿sí? Pensemos en nosotros mismos, ¿sí? Nosotros somos organismos naturales, ¿sí? Somos organismos naturales y somos a la vez objetos naturales y objetos históricos, ¿sí? Los organismos naturales estamos sometidos a cambio y diversificación. Esa es la base de la teoría de la evolución de ese señor que tienen en pantalla, ¿sí? Y no por ello nos sentimos tentados de afirmar que los organismos biológicos son objetos culturales, ¿sí? Aunque sean objetos históricos y sujetos a variación, ¿sí? Por tanto, que las lenguas cambien y que estén sujetas a variación no es un argumento para decir que no son objetos naturales, sino que son objetos históricos o puramente culturales, ¿sí? Bien, fíjense que, como les ponía ese fragmento que les he extraído ahí, el viejo Darwin ya se dio cuenta de que había una analogía interesante, una semejanza entre la manera en que surgían y cambiaban las especies naturales y las lenguas. Como recurso para introducir los conceptos que me interesan, voy a responder a la pregunta que ahora mismo voy a hacer. ¿Por qué funciona la comparación? Es decir, ¿por qué se parecen? ¿Por qué le parecía a Darwin, y me lo parece a mí también, y he escrito mucho sobre eso, que hay una semejanza crucial interesante entre las lenguas y las especies naturales? ¿En qué se basa la semejanza? Pues fundamentalmente se basa en que las lenguas, como las especies, no son sino agrupaciones de objetos naturales históricamente modificados, ¿sí? Una especie natural, piensen en la especie de los caballos, la especie de las ovejas, es un conjunto de objetos naturales históricamente modificados, ¿sí? Los caballos y las ovejas. Por tanto, una lengua, lo que estoy planteándoles es que es exactamente eso, una lengua natural, ¿eh? Ya hemos eliminado la lengua cultivada. Una lengua natural es un conjunto de objetos naturales históricamente modificados, ¿sí? Claro, en biología no hay confusión entre la lengua y la especie, entre la especie y el organismo, ¿sí? Normalmente no existe esa confusión. Puede haber ciertas discusiones sobre comunidades complejas como la de las hormigas, etcétera, pero en fin, en general está claro, por una parte está la especie y por otra parte está el organismo. Y la definición de especie es muy clara, es un conjunto de organismos que se parecen mucho entre sí, ¿sí? Bien, para aplicar eso a las lenguas necesitamos unos términos que nos permitan distinguir el individuo del organismo. Uno de los problemas que asola a la lingüística es precisamente que carece de un uso consistente de términos que distingan el individuo de la especie, ¿sí? Voy a echar mano de una terminología que no es nueva ni mucho menos, tomada de Chomsky del año 85, como ven ahí, que distingue entre la lengua I, lengua interiorizada, y la lengua E. Bien, la lengua I me interesa. Como ven, ahí tienen 4 definiciones, todas me interesan, ¿sí? El órgano del lenguaje de cada persona, el conocimiento de la lengua que tiene una persona, la gramática mental de la lengua que tenemos en el cerebro, o un estado o propiedad del cerebro de una persona. Todos son más o menos equivalentes. La idea es que la lengua ahí es una propiedad, un estado de la mente o del cerebro de una persona. Es el órgano del lenguaje de una persona, ¿sí? Por eso la lengua ahí de una persona que habla ruso es distinta de la lengua ahí
de una persona que habla francés, ¿sí? Exactamente igual que un orangután y una persona se parecen, pero son objetos distintos y pertenecen a especies distintas, ¿sí? La lengua I de una persona que habla francés y la lengua I de una persona que habla español son dos objetos distintos, aunque tienen una cierta semejanza porque tienen una historia común, como el orangután y la persona, por otra parte, pero pertenecen a especies distintas. ¿Por qué? Porque son suficientemente semejantes como para que las consideremos de grupos distintos, ¿sí? Bien, y luego está el concepto de lengua E, fíjese que ahí lo he reducido a una sola definición, porque las demás tienen que ver con la lengua cultivada, ¿sí? Y no nos interesan ahora. Desde el punto de vista naturalista, en el que nos hemos metido ahora, el concepto de lengua cultivada es irrelevante, ¿sí? Y de las posibles definiciones de lengua E, la única que nos interesa ahora desde el punto de vista naturalista es la que tienen destacada en pantalla. Es un conjunto de lenguas y lo suficientemente semejantes entre sí, ¿sí? Por tanto, la idea que les quiero plantear, bueno, aquí teníamos un despliegue más completo de los diversos puntos de analogía, pero nos van a distraer del objetivo fundamental y por tanto no voy a entrar en ellos. Aquí tenía un buen ejemplo del criterio. Bueno, esto sí, muy brevemente lo voy a plantear. Les he dicho antes que una especie natural es un conjunto de organismos que son lo suficientemente semejantes, ¿sí? Claro, ¿cuánto de iguales tienen que ser dos organismos para que digamos que pertenecen a la misma especie? Pues depende. El criterio típico, el criterio habitual, el criterio biológico suele ser el reproductivo. Es decir, dos animales, aunque sean distintos, por ejemplo un pastor alemán, quiero decir el perro, y un chihuahua, ¿sí? Un pastor alemán y un chihuahua son animales distintos, pero pertenecen a la misma especie porque se pueden reproducir entre sí y tienen descendencia fértil, ¿sí? Un elefante y un búfalo son animales relativamente parecidos, pero son distintos y además sabemos que son de especies distintas porque no se pueden reproducir entre sí, ¿sí? Y con las lenguas pasa lo mismo. ¿Por qué es distinto? ¿Por qué la lengua I que hablo yo, el español que tengo yo en mi cabeza, mi órgano del lenguaje, es de una especie distinta que el órgano del lenguaje de un señor que habla ruso? Porque hablando no nos entendemos, ¿sí? Porque son muy distintas. Digamos que el equivalente de la reproducción fértil de las especies sería la inteligibilidad mutua en las lenguas, ¿sí? Es simplemente una medida más o menos arbitraria, una métrica de la variación, de la diferencia, ¿sí? Entonces, los biólogos dicen, aunque sean muy distintos, porque un chihuahua y un pastor alemán son muy distintos, ¿sí? Pertenecen a la misma especie porque cumplen ese requisito de semejanza mínima, ¿sí? Y nosotros decimos lo mismo. El inglés que habla un señor de Escocia y el inglés que habla un señor de Australia, ¿son de la misma lengua o son? Pues depende. El criterio que tendríamos que utilizar sería, ¿se entienden más o menos cada uno hablando con la suya? Pues sí, pues entonces, pues bien, de la misma. Tenemos dudas, ¿sí? Pero también con las especies. Un burro y un caballo, ¿qué pasa? Porque pueden tener hijos. La verdad es que los mulos normalmente son fértiles, pero no siempre, ¿sí? O los tigres y los leones en el zoológico se pueden cruzar, ¿sí? De manera que la frontera entre especies es un poco difusa. El ejemplo más notorio es el que tienen en pantalla, las llamadas especies anillo. Esos son unas gaviotas del Ártico que son poblaciones señaladas por cada una por un número que se pueden reproducir con las adyacentes. Es decir, las gaviotas del grupo 1 se pueden reproducir con las del grupo 2, por tanto pertenecen a la misma especie. Las del 2 con el 3, las del 3 con el 4, y las del 4 con el 5, las del 5 con el 6 y las del 6 con el 7. Todas pueden criar entre ellas. Sin embargo, las del 7 y las del 1 no. Entonces tenemos una contradicción. ¿Son de la misma especie o no? Deberían ser de la misma especie, pero es una especie anillo, ¿sí? Fíjense, lo que revela eso es que en el fondo de los organismos hay una especie de continuidad, ¿sí? Y que las fronteras que establecemos son más o menos arbitrarias, interesantes, importantes para explicar la evolución, para lo que sea, pero son relativamente arbitrarias. Se basa en una medida de semejanza, ¿sí? Y con las lenguas pasa lo mismo. Lo que existe en realidad, este es el dibujo que le gusta mucho al profesor Moreno, lo que existe realmente son esos miles de millones estoy diciendo, ¿sí? De lenguas, sí, porque hay tantas lenguas como personas. De hecho hay más, porque una persona bilingüe cuenta 2 por lo menos, ¿sí? Es decir que lo que realmente existe desde el punto de vista naturalista son esos miles
de millones de lenguas sí que están representados ahí como unos puntos, ¿sí? Si les ponemos una flechita para unir cada punto indicando la semejanza, cuanto más larga sea la rayita, más diferencia hay, cuanto más corta sea la rayita, más semejanza hay. Fíjense que los puntos tienden a agruparse en una especie de grumos, ¿sí? Eso significa que son objetos semejantes, similares, ¿sí? No son iguales. Cada lengua ahí es distinta, como cada organismo es distinto, como cada persona es distinta, ¿sí? Juan Carlos Moreno y yo somos parecidos hasta en aspectos capilares, pero no somos iguales, ¿sí? Pertenecemos a la misma especie, pero no somos idénticos, ¿sí? ¿Hablamos la misma lengua? La lengua ahí no, ¿sí? Lo que pasa es que la lengua ahí que habla él y la que hablo yo la consideramos de la misma especie, ¿sí? Pero no hablamos la misma lengua, eso es imposible, ¿sí? Porque la lengua ahí es individual, la I de interna también es individual. Bien, fíjense que en realidad esos grumos, esas zonas donde las rayas son más cortas, es lo que llamamos lenguas en el sentido habitual: el ruso, el chino, el francés, etcétera. Y las segmentamos de forma arbitraria. He exagerado ahí, las líneas rojas son rectas como las líneas de los mapas de los desiertos, ¿no? Para que se vea que es una frontera totalmente arbitraria, ¿sí? No son totalmente arbitrarias, se basan en la semejanza, ¿sí? Pero no es un criterio seguro ni matemático, ¿sí? Sino aproximado y chapucero, exactamente igual que pasa en el caso de la biología, ¿sí? Así, cuando decimos que dos personas hablan la misma lengua, ya no estamos hablando de la lengua I, estamos hablando de la lengua E, pero no en el sentido de lengua cultivada, que también, sino en el sentido que me interesa ahora de conjunto de lenguas, ¿sí? La idea fundamental desde el punto de vista naturalista es que lo único que existe, lo que existe como objeto natural son las lenguas sí, y que las agrupaciones que hacemos luego entre ellas son artificiosas, es decir, son secundarias, ¿sí? Exactamente igual que sucede con los organismos. Lo que existen realmente son los caballos, las vacas, las ovejas, no la especie de los caballos o la especie de las vacas, ¿sí? La especie de las vacas no tiene una existencia platónica más allá del mundo biológico, y las vacas son realizaciones concretas de la especie platónica de las vacas, ¿no? La especie de las vacas es una abstracción que hemos producido agrupando mentalmente objetos similares, vacas, ¿sí? En este caso frente a toros y cosas así. Bien, la clave fundamental de la aproximación naturalista es que la primacía ontológica la tienen las lenguas sí, y que las lenguas E son secundarias, ¿sí? Que lo que existe realmente es la lengua E. Pero no todo el mundo piensa así. Hay una extensión, hay una opinión muy extendida, muy conocida, que es el padre de la lingüística moderna, como tienen en pantalla, Saussure. Tenía una concepción fundamentalmente social, ¿sí? Como ven, decía: la lengua es social en su esencia, independiente del individuo. La lengua es la parte social del lenguaje. No existe más que en virtud de una especie de contrato, ahí donde votaban lo del caso, establecido entre los miembros de la comunidad. ¿Era tonto Saussure? ¿No tenía idea de lo que hablaba? Por supuesto que no. Era uno de los lingüistas más importantes de la historia, uno de los que yo más respeto. Pero estaba hablando de una cosa distinta, ¿sí? Estaba hablando de la lengua E. No sé muy bien ahora, no voy a discutir ahora si era del conjunto o en realidad confundiendo la lengua natural con la lengua cultivada, ¿sí? Fíjense que, como les decía antes, es decir que lo que existe es la lengua E y que las lenguas sí son manifestaciones de la lengua E, sería lo mismo que decir que lo que existe es la especie de los caballos y que los caballos que encontramos por ahí son manifestaciones de la especie de los caballos. No tiene sentido desde el punto de vista naturalista, ¿sí? Solo tiene sentido en lingüística si uno cree que el lenguaje no tiene nada que ver con la biología humana. Entonces sí, y eso es precisamente lo que caracteriza a ese tipo de aproximación. La postura de Saussure, lejos de estar anticuada, está muy de moda, ¿sí? Está detrás de muchos movimientos lingüísticos actuales. Ahí les he puesto unas palabras, no voy a entretenerme en detallarlas, de Terence Deacon, un neurólogo que ha tenido mucha influencia en la teoría sobre la coevolución del lenguaje y el cerebro. Pero la propia definición, la propia enunciación del concepto de coevolución del lenguaje y el cerebro indica que la lengua existe fuera del cerebro, ¿sí? Exactamente igual que la especie del caballo existiría en un mundo platónico, la lengua existe en un mundo platónico y luego coevoluciona con el cerebro, ¿sí? Incluso modifica la estructura del cerebro, según el planteamiento de Deacon, ¿sí? Por tanto, es una concepción de las lenguas externalista,
no naturalista, ¿sí? Fíjense, el segundo párrafo, si quieren, dice: el apoyo extra para la adquisición del lenguaje no está investido ni en el cerebro del niño ni en el cerebro de los padres o los maestros, sino fuera de los cerebros, en el lenguaje mismo, en el mundo de las ideas platónicas o algo así. Fíjense, una concepción externalista del lenguaje explica, por ejemplo, por qué no nos ponemos de acuerdo sobre el grado de diversidad de las lenguas, ¿sí? Les he puesto ahí dos textos típicos. Uno de ellos representa una visión más o menos tradicional, estructuralista, donde dice, como ven, que las lenguas pueden diferir una de otra sin límites y de manera impredecible, ¿sí? Y al lado tiene una afirmación de Chomsky, bueno, en este caso es de Pinker, diciendo lo que habría dicho Chomsky. Dice: de acuerdo con Chomsky, un marciano que nos visitara seguramente concluiría que, aparte de vocabularios ininteligibles, los terrícolas hablan una sola lengua, ¿sí? Fíjense qué diferente apreciación de la diversidad de las lenguas. Para unos son radicalmente diferentes, profundamente diferentes, ¿sí? Pueden variar de manera sin límite y de manera impredecible. Para otros, en realidad, la variación es superficial, ¿sí? Aparte del léxico, que es lo externo de las lenguas, lo que estoy haciendo yo ahora es soltar palabras, ¿sí? Es lo que están percibiendo. Aparte de eso, en la parte más profunda, más abstracta, todos hablamos una sola lengua, la lengua humana, ¿sí? Bien, ¿de dónde proceden? Les planteaba la pregunta en la pantalla: ¿de dónde proceden las diferencias radicales, ¿sí?, en esa apreciación del grado de diversidad de las lenguas? Pues básicamente del papel que se le otorga a la facultad del lenguaje, ¿sí? Para el que tiene una concepción externalista, la facultad del lenguaje, si acepta que existe, no tiene apenas influencia en la estructura de las lenguas, ¿sí? La pregunta interesante, está claro, es: ¿existe la facultad del lenguaje? ¿Sí? ¿De qué es? ¿De qué está hecha? Para algunos es obvio que sí. Ahí tienen al abuelo, que le llamamos, a Noam Chomsky, diciendo, si quieren, de forma un poco displicente, despreciativa a veces, puede parecer, la obviedad. Dice, pues, decir que el lenguaje no es innato es decir que no hay ninguna diferencia entre mi nieta, una piedra y un conejo, ¿sí? En otras palabras, que si coges una piedra, un conejo y a mi nieta y las pones juntos en una comunidad donde se habla inglés, todos van a hablar inglés, ¿sí? Es decir, es la reducción al absurdo, si quieren, del argumento. Y sin embargo, para otros, o sea, obviamente existe la facultad del lenguaje desde ese punto de vista. Para otros, aquí tenemos un conocido psicolingüista también, muy publicado, muy importante, Tomasello, que dice, me centro solo al final, ¿sí? Dice, no es la idea de los universales del lenguaje lo que está muerto, ¿sí? Él admite que puede haber universales del lenguaje, sino más bien es la idea de que hay una adaptación biológica con contenido específicamente lingüístico. Es esa idea lo que está muerto, ¿sí? Fíjense qué puntos de vista tan opuestos. En realidad, fíjense que no deberíamos pensar que la facultad del lenguaje es un órgano un órgano biológico en sentido estricto, como el páncreas o como el brazo, ¿sí? Pero eso no significa que no sea un objeto natural y que tenga existencia. Fíjese, la propia vida, la vida, ¿sí?, ¿es un objeto natural o no? ¿Consideramos natural la vida? Sí, es un fenómeno emergente, ¿sí? Lo ha dicho un biólogo formalista del que soy devoto, Stuart Kauffman. Dice, la vida, lo tienen ahí en el texto, si que les medio traduzco, la vida no está localizada en ninguna propiedad de ninguna molécula individual, ¿sí?, en los detalles, sino que es una propiedad colectiva de sistemas de moléculas en interacción, ¿sí? La vida, de esta forma, emerge del todo, no está localizada en ninguna parte, en sus partes, no en las partes de lo que lo forman, sino en las propiedades colectivas emergentes del todo que crean, ¿sí? El sistema colectivo está vivo, ¿sí? Sus partes son simples productos químicos. Pues bien, ¿eso significa que la vida no es un objeto natural, que es emergente? No. La facultad del lenguaje no tiene por qué tener músculos y vasos propios y neuronas lingüísticas, neuronas morfológicas o genes lingüísticos, ¿sí? La facultad del lenguaje es un ensamble de diversas propiedades, de diversos módulos, de diversas partes de la mente humana, que cuando trabajan juntas generan algo distinto, algo natural, que es la facultad del lenguaje, ¿sí? Esa es la idea de este conocidísimo modelo en la facultad de Hauser, Chomsky y Fitch, donde ven, resumiendo mucho, como ven, la facultad del lenguaje, ahí está muy simplificadamente, la conciben como una vinculación, un trabajo, un nexo evolutivo entre tres módulos mentales
cerebrales, si quieren, probablemente en algún sentido, que evolutivamente se han vinculado, ¿sí? Un sistema conceptual intencional, básicamente semántica pragmática, ¿sí? Un sistema sensoriomotor, lo que estoy ejercitando ahora intensamente para que me oigan y ustedes también, percibiendo ondas sonoras y convirtiéndolas en representaciones mentales, y el núcleo, esta es una visión muy sesgada obviamente, el núcleo, lo que ellos consideran que sería igual lo único específicamente humano, específicamente lingüístico, un sistema computacional, la sintaxis, básicamente, para que nos entendamos. Bien, de la conjunción de esas tres cosas emerge la facultad del lenguaje. Pero hay otra derivación interesante, una hipótesis del propio Chomsky, y que ha formulado también más tarde junto con Berwick, que tiene ahí, y es la idea de que hay una asimetría entre la relación entre el sistema computacional o la sintaxis y el sistema conceptual y el sistema sensoriomotor. La idea, enseguida, ya sé que esto puede parecer muy raro, pero enseguida les voy a poner más, voy a enseñarles un dibujo más concreto. La idea básica es que el sistema computacional está adaptado óptimamente para interactuar con el sistema conceptual. Es decir, es fundamentalmente un lenguaje interno, un sistema para desarrollar el pensamiento, ¿sí? Pensamos computando entre sí, juntando entre sí conceptos y llegando a significados composicionales a la vez que mezclamos significados más elementales, ¿sí? La sintaxis pues habría emergido no como un recurso para combinar palabras para hablar, sino como un recurso para computar conceptos a partir de conceptos, ¿sí? Ese sistema forma un lenguaje interno, una especie de lenguaje del pensamiento, común a toda la especie, obviamente, ¿sí? Y ese lenguaje interno, es decir, el sistema computacional y el sistema conceptual intencional, después, posteriormente, entran en contacto, por algún proceso evolutivo, con el sistema sensoriomotor. Es decir, a partir de ese momento, ese sistema de pensamiento, ese lenguaje interno para uso propio, para uso interno, lo que llamamos pensar, ¿sí? De repente se conecta al sistema sensoriomotor y se puede externalizar, ¿sí? La hipótesis de Chomsky es que, al ser esa una relación secundaria, ancilar, si quieren, accidental, posterior, ahí el sistema depende del estímulo del entorno. Es decir, al externalizarse, al conectarse con el sistema sensoriomotor, entonces es donde va a aparecer la variación, donde va a aparecer la posibilidad del cambio, ¿sí? A ver si lo ven más claro con este esquema. Esa sería la anatomía de una lengua I cualquiera, ¿sí? De la que tiene en el cerebro cualquiera de ustedes. Está formada por 4 cosas, ¿sí? Un sistema conceptual intencional, ¿sí? Semántica y pragmática para andar por casa. Un sistema computacional, sintaxis. Una interfaz, morfología y fonología, y un sistema sensoriomotor. Fíjense, la parte naranja es lo que conecta el lenguaje interno con el sistema sensoriomotor, con el proceso de externalización, ¿sí? Eso es la hipótesis es que eso es lo único que varía en las lenguas, ¿sí? Fundamentalmente la morfología y la fonología, la forma de las palabras y la estructura fonológica, ¿sí? Esa es la hipótesis radical. Fíjense, una lengua pues tendría 3 componentes universales y comunes y solo un componente, el interfaz entre ellos 3, ¿sí? De esa forma asimétrica, como ven, que les he planteado, sería lo que está expuesto está sometido a adquisición, a aprendizaje del entorno y por tanto sujeto a variación y a agrupación cultural, ¿sí? De hecho, esa interfaz, esa parte naranja, es lo único, es lo que es distinto en cada persona del mundo, ¿sí? Es distinto en cada uno de nosotros. Y cuando el de una persona como la de Juan Carlos y la mía son parecidos, decimos que hablamos la misma lengua. El problema es que para muchos lingüistas, para tradiciones enteras, una lengua es solo eso, la parte naranja. Es decir, hay una visión sesgada, si se quiere, incompleta de lo que es una lengua. Y claro, si uno identifica la lengua ahí solamente con esa interfaz naranja que tenemos ahí, entonces claro que tiene sentido lo que decía Martin Jost, de que las lenguas cambian de manera impredecible y de forma profunda, ¿sí? Entonces tienen sentido muchas otras afirmaciones que ahora les voy a plantear. Les planteo otra forma de verlo, y quizá lo vean más claro así. Tenemos un sistema conceptual, un sistema computacional debajo, y esas flechas rojas que van de arriba abajo querrían representar el pensamiento, ¿sí? Hasta ahí no hay lenguaje, hasta ahí hay un lenguaje interno de la mente. Luego hay un proceso de externalización, esa flecha que va hacia allí, y un proceso de internalización, ¿sí? Para externalizar el lenguaje internalizamos un léxico.
del exterior, lo aprendemos de nuestros padres, ¿sí? Y ahí es donde se pueden producir diferencias en cómo nuestros padres emparejaban esas unidades léxicas y los fragmentos de estructura que emparejaba esas unidades léxicas. Ahí es donde se producen los procesos de reanálisis, de cambio de sentido, de cambio de significado de una palabra, ¿sí? En la construcción de ese interfaz, lo he vuelto a poner naranja para que lo vean claro, es el mismo naranja de antes. Eso es lo único que es único, específico de cada lengua y de cada persona, ¿sí? Pero eso no puede ser una lengua, ¿sí? Una lengua es el todo completo, ¿sí? Fíjense, sabemos que la diferencia que hay entre un chimpancé y un ser humano, desde el punto de vista del genoma, la diferencia es del 1%, es decir, compartimos más, de hecho, del 99% de la información genética con un chimpancé, ¿sí? Entonces, alguien podría decirme, bueno, pues ese 1% o ese 0,9% es un ser humano. ¿O con eso se puede hacer un ser humano? De ninguna manera. Hace falta el 100%, ¿sí? No, un ser humano no es el 1% del ADN que tenemos diferente de un chimpancé. Un ser humano es el paquete entero, ¿sí? Y una lengua es el paquete entero. No es solamente esa parte naranja que interactúa entre el lenguaje interno y el sistema sensorio-motor. Pero fíjense, bueno, aquí había puesto un ejemplo muy trivial para que le den un poco de contenido a esa idea. Fíjense, he puesto ahí común la estructura sintáctica de un sintagma tiempo, es decir, de una oración simple, es más o menos la misma en todas las lenguas, como ven ahí. Pero luego el emparejamiento con las palabras, con lo que está en la calle, con lo que interiorizamos cuando somos niños, varía, ¿sí? Por ejemplo, en inglés, como vemos para el futuro, will walk, ¿sí? Vemos que hay una palabra que materializa a T y otra que materializa a V. En español, sin embargo, no. Caminará. Caminará es una sola palabra que materializa a las dos. Son dos lenguas distintas, sí, pero son tan distintas, miren hacia arriba, ¿no? Desde ese punto de vista muy simplificado, no son tan distintas, son distintas en ese ámbito, ¿sí? Y fíjense, lo mismo pasaba con el español, caminará, en el pasado era caminar a, ¿sí? Bueno, me he tomado una licencia ahí por el orden de palabras, lo enmarrana todo un poco, pero también se puede explicar así. Y fíjense que en realidad tenemos ahí que la diversidad histórica y la diversidad sincrónica son de la misma naturaleza, ¿sí? Toda la diferencia que encontramos entre el español y el latín, históricamente la encontramos entre el español y el turco, horizontalmente, ¿sí? En ese sentido, simplemente es variación, ¿sí? Desajustes en la construcción de esos interfaces entre sistemas internos distintos, como el lenguaje interno del pensamiento y el sistema sensorio-motor. Entonces, si uno identifica las lenguas con esa parte naranja, con la costra, ¿sí? Imagínense una naranja, pero que nos quedamos solo con la piel, ¿sí? Y pensamos que la piel es la naranja. Entonces, podemos decir cosas como lo que tienen ahí de Boroditsky, una muy reputada psicolingüista también, experimental. El último párrafo. Lo que hemos descubierto es que las personas que hablan lenguas distintas piensan, en efecto, de manera diferente y que incluso pequeñas peculiaridades gramaticales pueden afectar profundamente nuestro modo de ver el mundo. Eso obviamente no tiene sentido si consideramos una lengua no como la cáscara de la naranja o no como ese rectangulito naranja del ejemplo anterior, sino todo el conjunto, ¿sí? Eso es una lengua natural. Fíjense, alguna conclusión, y ahora ya estoy terminando. La conclusión fundamental es la que tiene al principio, ¿sí? Las profundas discrepancias en la lingüística actual son consecuencia de una diferente apreciación de qué es una lengua. Diferencia que se basa, por una parte, en la indistinción entre lenguas naturales y lenguas cultivadas, la que ha presentado mi compañero, y en la confusión entre la lengua I y su interfaz de externalización, ¿sí? Que es una confusión del todo por la parte. Y esa confusión del todo por la parte es lo que explica afirmaciones por estos señores que tienen ahí tan importantes, que publican las mejores editoriales, a los que yo respeto mucho, de los que he aprendido mucho, pero que están equivocados porque están misidentificando, iba a decir, en el inglés, están identificando erróneamente de qué están hablando, ¿sí? Entonces tiene sentido. Fíjense, imagínense por un segundo que una lengua es solo ese ladrillo naranja ahí en medio, ¿sí? Entonces, las categorías gramaticales son específicas de cada lengua, por supuesto, ¿sí? Las categorías gramaticales y la sintaxis son el resultado del cambio lingüístico.
Las lenguas son externas al cerebro. No existen universales lingüísticos, Evans y Levinson, ¿sí? No existe gramática universal, Tomasello, lo hemos visto antes. Existen lenguas primitivas, Gill y Everett, ¿sí? Las lenguas determinan el pensamiento, Boroditsky. Ninguna de esas afirmaciones, creo que ninguna las compartimos ninguno de los dos, pero no porque seamos más listos que todos esos que son muy listos, sino porque enfocamos el objeto de estudio de una forma distinta. Y eso ya hemos terminado. Bien, venga, Pepe, si no... Pues ahora es el momento de que les planteen dudas, curiosidades, inquietudes. Son todos suyos, casi todos suyos. Bueno, es evidente que ha encantado la EMI-conferencia 1 y la EMI-conferencia 2, ¿verdad? Tengo una pregunta que es más bien de constructo teórico. A ver, si te he entendido bien, te has dicho que si el profesor Mendívil habla español y habla ruso, tiene dos lenguas sí. Ha dicho también que si el profesor Moreno Cabrera habla español, tiene una lengua I. Ha dicho también que tu lengua I para español es diferente de la lengua I del profesor Moreno Cabrera. Bien, mi pregunta es, ¿puede ser, y has hablado de las semejanzas y desemejanzas como elemento para diferenciar diversas lenguas, que tus variantes de español lengua I sean más diferentes entre sí que tu lengua I español en relación con la lengua I del profesor Cabrera? La razón por la que tú dices que él tiene una lengua I español y tú tienes una lengua I español, y no dices que tú tienes 4 lenguas I español, ¿cuál es? Que biológicamente está en tu cerebro las 4, entre comillas, variedades y la otra en el suyo. Es decir, si jugamos a las semejanzas y desemejanzas, puede haber más desemejanzas entre tus variantes de la lengua I español que entre tu lengua I español y la de Moreno Cabrera. Eso es lo que no entiendo. Bien, bueno, es una pregunta terrible, pero nunca había pensado en la posibilidad de contar todas las variantes. En fin, depende, porque una variante no es una lengua entera, ¿no? Es decir, que puedes tener distintos registros léxicos y mantener el tronco común del resto de la sintaxis, ¿no? En fin, yo tiendo a pensar que una persona que es monolingüe solo tiene una lengua natural, una lengua I, ¿sí? La que habla. Vamos a usar un término que en la actualidad no se usa mucho, que es el de core grammar, una gramática nuclear, ¿sí? Digamos, un sistema básico gramatical, ¿sí? Y luego tienes también acceso a diversos niveles de elaboración de lengua cultivada, pero eso ya no es lengua natural. ¿Sí? Eso ya no forma parte de tu órgano del lenguaje, sino de tu conocimiento general, del que vas a hacer uso cuando usas el lenguaje a veces o no, ¿sí? Pero no es necesariamente tan simple o tan complicado necesariamente como tener 4 lenguas I de la misma especie en la misma cabeza, que también lo podría admitir, sí, pero en fin, ya tendríamos que entrar. Esto era una metáfora, ¿sí? En el fondo es controvertido hasta qué punto 2 lenguas en una persona comparten tejido cerebral, comparten el mismo sistema, hasta qué punto comparten, qué partes comparten y cuáles están representadas en distintas partes del cerebro cuando son 2. O sea, que ya preguntárselo cuando son variantes internas puede ser ya en la pesadilla del experimentador, vamos. Pero... Sí, claro, pero el problema es si los amigos de mis amigos son mis amigos, por eso te he preguntado probablemente si es verdad que había dicho que tu lengua I español es diferente de la lengua I Moreno Cabrera. Claro, es si lo es, ¿qué razón que no sea el hecho de pertenecer a 2 cerebros diferentes hace que para ti solo hables de una lengua I español, si tus diferencias internas en el manejo de esa lengua I pueden ser mayores que las que hay? Es decir, te pongo un ejemplo. Sí. Es decir, la diferencia interna entre tu español estándar y un español muy marcado sociolectalmente... ¿No tengo lengua I del español estándar? No, claro que no. Pero ¿qué configura tu lengua I para decir que es suficientemente diferente de la lengua I español del profesor Moreno Cabrera y que en tu seno no haya varias? Es lo que no entiendo.
No, en fin, yo lo que quiero decir es, igual que yo soy distinto de él, ¿sí? Estoy usando la simplificación de que una persona monolingüe solo tiene una lengua ahí. Entonces, si aceptamos la simplificación, la lengua ahí mía nunca podrá ser idéntica a la suya, porque igual que él, su cerebro no es igual que el mío, ni sus dedos, ni sus uñas, ni los pelos de la barba, ni nada es igual, ¿sí? Porque son así las cosas. La identidad pura solo existe en geometría. En matemáticas, eso sí que existe en el mundo platónico solamente, ¿sí? Por tanto, necesariamente son distintas en el sentido de que no son el mismo objeto, quería decir eso, ¿sí? O sea, pero claro que sí, los dos pertenecemos a la misma especie y nuestra lengua ahí pertenece al mismo grupo, lo que llamamos el español, ¿sí? Por entender. Si pudiera imaginarme que en mi mente, olvidándonos a la hora de las lenguas cultivadas y tal, que pues tengo 6 lenguas así, pues diría que las 6 mías son de la misma especie y la suya también, y las 7 distintas. Eso también lo podría decir, ¿sí? Aceptando ese juego, ¿no? De poner más. Pero siempre serían más iguales entre ellas que la de un ruso. La de un ruso. Bueno, Juan Carlos, como habla ruso, también tendría un ruso ahí, ¿sí? Pero vamos a uno que no hable, alguien que no hable ruso, ¿no? O sea, alguien que solo hable ruso y que no sea Juan Carlos. Somos 3 personas distintas y 2 lenguas, y 3 lenguas, pero 2 son del mismo grupo y otra es distinta. Esa es un poco la idea. No sé si, vamos a ver, no sé si podría, a lo mejor aclaro algo o todo lo contrario, pero yo creo que podríamos intentar dejar de hablar de lenguas como si fueran objetos. Una lengua es una actividad. Él hace la actividad, yo hago la actividad, hacemos la misma actividad, pero no es la misma, estamos haciendo lo mismo, pero tampoco estamos haciendo lo mismo. Cuando montamos en bicicleta hacemos lo mismo, pero hay diferencias. No existen las lenguas, ¿no? Ni siquiera aquí. Es decir, lo que hay aquí es actividad. Creo que eso no aclara, pero vamos. Bueno, no lo sé, vamos. Es que no me planteo, no hay variedades de lenguas. Es que tú realizas una actividad y nunca la realizas igual. Nunca tienes exactamente la misma voz, nunca tienes exactamente los mismos pensamientos, nunca se puede. ¿Por qué? Porque no somos máquinas de repetición. O sea, yo es que no veo, o sea, no necesariamente no existe en mi cabeza un objeto, que se llama lenguaje. Lo que existe es una actividad, es un conjunto de actividades, que podemos concebirla como objeto, pero para mí es algo dinámico, es una actividad. La prueba es que a mí no me pueden extraer, o sea, si a mí me operan, a nadie le pueden extraer la lengua. La lengua está sí, pero aquí no, porque es un conjunto de actividades mentales. Con todo esto que has estado explicando tú de externalización y todo esto, pero no es un objeto, es dinámico, creo yo, vamos, por eso tiene tanta variación. Sí, pero vamos, la idea era eso, que ni siquiera aunque fuera un conjunto de neuronas sería igual. No, es que no es un conjunto de neuronas, es una actividad. Aunque ni digo, ya eso, digo que ni aunque lo fuera. Es un conjunto dinámico de actividades. Bien, el doctor Hernández, el doctor Serrano. Bueno, en general es difícil discrepar cuando se está de acuerdo. Cuando se está de acuerdo en general. Cuanto más hablas, menos de acuerdo estoy, pero en fin. Suele ocurrir. Eso de la actividad. Sí, eso de la actividad, efectivamente. Porque la pregunta gorda, que todos como metáfora todos usamos lo del órgano, ¿no? El órgano del lenguaje. El problema es que hay que creer o no creer en él, o saber si se habla metafóricamente o se está hablando de la existencia. Yo creo que si efectivamente es un objeto natural y que tiene una residencia física, es un órgano. Y además, para justificar las concepciones innatistas y la igualdad, etcétera, creo que hay un órgano efectivamente especializado que no está localizado en un solo lugar y que puede ser considerado simplemente como unas capacidades de interconexión, pero no aleatorias, ojo, son unas capacidades de interconexión concretas e iguales en los individuos. En ese sentido hablo yo de un órgano, no tampoco mucho más, ¿no? Pero respecto de la lengua natural y de la lengua cultural cultivada, sí. Bueno, bien, cultur, lo que quieras, culturada o cultivada. ¿Qué habéis, si es que habéis pensado lo que ocurre cuando se aprende una segunda lengua? Es decir, qué tipo el input primero va a parar, claro, yo utilizo el órgano, entonces va a parar al mismo órgano
no va para el mismo órgano, y entonces el órgano efectivamente no está ligado a una lengua, sino al lenguaje, efectivamente, y así la lengua no existe, efectivamente, no existe, pero sí existe el órgano, y por eso es capaz de recibir una lengua, 2, 3 o 30, tú eres un buen ejemplo, ¿no? Pero el input ese que se recibe, claro, procede de lenguas naturales, pero no está más ligado a la lengua cultivada que la lengua materna, es decir, la lengua auténticamente natural. Dicho de otra manera, yo llamaría lenguas naturales a las maternas. Sí. Con las otras tengo simplemente dudas, no digo que no lo sean, pero me parece que son distintas. Si lo habéis pensado, no lo sé. Hombre, yo he puesto otra vez eso ahí porque la idea básica sería, si existe un órgano del lenguaje biológicamente condicionado que se desarrolla conforme a unos patrones de desarrollo embrionarios, entonces lo lógico sería que una segunda lengua fuera otro rectángulo añadido ahí, ¿sí? Otro rectángulo ahí, y la duda sería cómo se solapa otro interfaz, ¿sí? Otro interfaz que además utiliza otros movimientos musculares, otro tipo de articulación, lo que nos cuesta luego desarrollarlo, ¿no? O sea, una segunda lengua sería un segundo interfaz. Si se aprende de forma, bueno, en función de la competencia que seas capaz de desarrollar, si es un niño no hay duda alguna, ¿sí? Desarrolla otro órgano del lenguaje, tiene 2. O tiene uno con 2 salidas. En fin, pero eso ya, claro, ahí, claro, esto es una especulación brutal, ¿sí? Para empezar, estoy asumiendo que el léxico es el mismo, o sea, que Iraide está para arañarme cuando salga de aquí. O sea, que los significados son iguales, que son monótonos, o sea, estoy asumiendo unas cosas tremendas, ¿sí? Pero si eso fuera así, entonces una segunda lengua sería otro interfaz añadido ahí. En un niño pequeño sería otro órgano del lenguaje o otra forma de usar ese mismo órgano del lenguaje, eso ya no lo sé. Y lo de la lengua cultivada ahí, claro, los estímulos de los niños son de todo tipo, de lengua natural y de lengua cultivada. O sea, igual que oyen a su madre, a su padre, al tal, también oyen al del telediario, que lo que está haciendo es leer básicamente lengua escrita, ¿sí? El telediario es oral, en fin, porque suena, pero es lengua escrita, es un código distinto. Entonces el niño y ahí está el cambio lingüístico a veces. El niño hace sus cálculos y dice, pues esto va interiorizando cosas para formar esa interfaz, y es más o menos igual que el de la madre, pero a veces es muy distinto, ¿sí? En ocasiones, ¿no? Y es la misma paradoja de la especiación de Darwin. Nunca se vio que una cebra tuviera una cabra, pero gradualmente al final la cebra se convirtió en cabra, pero en algún momento tendría que, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Más o menos. Esa es la idea. Buenas. A mí me ha pasado lo contrario, que al oír hablar de actividades estoy más de acuerdo que de yo tengo algunas preguntas en la transparencia anterior a esta, que es para mí un poquitín más clara. Estamos aquí hablando antes que el poner que común, lo que ponéis ahí de semántica y pragmática, hasta qué punto eso es común y no puede ser diferente como morfología y fonología. Tiene que ver un poco con los significados, ¿no? Igual que el esquema que has puesto de will walk y el andará, sí, o caminará. Sí. Claro, el tiempo sí, pero es que walk en inglés no significa lo mismo, ni tiene las mismas connotaciones, ni los mismos usos que caminar en castellano. Entonces, es como que se obvia como una parte importante. Esa es una... Claro, pero, perdona que te interrumpa porque si no se me va a ir. Es que walk es una palabra y las palabras son distintas en todas las lenguas. Lo que pasa es que walk recluta unos elementos conceptuales distintos que la palabra caminar o andar en castellano, a lo mejor. ¿Y eso sería I o E? Eso es E, pero porque es distinto. O sea, digamos que eso yo creo que se veía claro en este, pero en fin. Vosotros no veis, sí que lo veis. Mira, es que, imagínate, abstrayendo mucho. Sí, pero tú dices, estos son elementos conceptuales. Estos de aquí son elementos conceptuales. He puesto C para conceptual puro y F funcional. Pero básicamente son elementos conceptuales. Entonces, y la hipótesis mía, bueno, de Fodor fundamentalmente, es que esos son innatos.
y punto. Que si un concepto no está antes dentro, no lo puedes aprender. Esa es la idea de... Claro, y es muy fuerte, ¿no? Pero ese es el Claro, lo que puedes hacer es matizarlo, añadirle cosas, lo que sea, pero en fin, si no está en la máquina, entonces, desde ese punto de vista, claro que las palabras tienen significados distintos, porque ahí sí que tiene razón Haspelmath y los relativistas. Cada palabra tiene un valor distinto en cada lengua, ¿sí? Como lo decía el propio Saussure, ¿no? Cuando decía que una palabra no se define por aquello por lo que se cambia, sino por lo que se diferencia de las otras con las que coexisten en un sistema, ¿sí? En ese sentido, pero si el problema es pensar que eso está aquí o aquí, eso es lo que tendríamos que discutir. Si está arriba ya, si tiene eso consecuencias y en qué grado de modificación en el sistema conceptual puede tener una interfaz para la externalización del mismo. No lo sé. Sí, en fin, eso ya, ese cuadradito azul ridículo no puede representar la cognición en general, ¿sí? Es simplemente la idea que el sistema computacional recluta conceptos de ahí para producir derivaciones que son incesantes, constantes, y a veces las externalizamos y hablamos, pero estamos todo el día catapum. Entonces se supone que todo el ser humano tiene los mismos conceptos. Sí, esa es más o menos la idea. Podría ser, por ejemplo, causa y cosas así. Sí, claro, son conceptos, claro, no los constituyentes fundamentales, estilo de ahora viene la pregunta de Verbitska o este tipo de cosas. Ahora viene la pregunta no. así con mala... no me gusta, pero bueno, no, pero la idea es esa, sí. Ahora viene la pregunta sí. Con retintín, ¿no? Sí. ¿Tienes alguna prueba científica que demuestre eso? Sí, pero se ha dejado en el... Sí, pero como decía Fermat, no me cabe en este estrecho margen. Es que, ¿sabes? Uno de los problemas que a cierto punto hay cosas que obviamente también estás de acuerdo. También quería preguntar una cosa de lo de lengua N y lengua C, ¿no? Pero es que, claro, esto tan filosóficamente... No, es que no hay ninguna prueba Igual que lo que has dicho de lo del órgano. Eso del órgano, aunque veas que está... Ahora los que antes eran modularistas han vuelto conexionistas, ¿no? Han venido al lado oscuro de la conexión. Pero es que no hay ninguna, que yo sepa, ninguna prueba fehaciente en el que se pueda demostrar que hay un órgano de nada. Y que sea un órgano específico del lenguaje y que no beba de otras capacidades que tienen con otros. Es que esa es un poco la historia, ¿no? Ya lo sé. Pero hay algo. Bueno, si hay alguna prueba fehaciente científica de la lengua y la lengua there is something. No something, but something. Hay algo. Y si no, una piedra, no, porque no tiene sistema nervioso. Pero un loro tendría que aprender a hablar y no aprende. ¿Por qué? Pues porque no tiene la capacidad para hacerlo. Es que eso es de cajón. En ese sentido, ahí no, es una falsa discusión. Es decir, que el mismo Tomasello o Evans y Levinson dicen, no hable de lo que les Joribia es la gramática universal. Sí, no. Pero hablemos de la capacidad para el lenguaje, pues eso. Si dan lo mismo las palabras, dan lo mismo en ese sentido, ¿sí? No hay ninguna duda de que tenemos una capacidad para aprender a hablar las lenguas que ningún otro organismo tiene, artificial o natural. Ningún animal ni ninguna máquina puede aprender español estando sometido a los estímulos a los que estás tú, o sea, está un niño. Algo específico, pero que es específico, o sea, específico con respecto a las otras, a la roca y al conejo, ¿no? No digo que seamos iguales, por supuesto que algo distinto, eso no lo discuto, y innato y todas estas cosas. Es que es un argumento, pues eso, pero lo que veo que no hay, tampoco digo que haya pruebas en el otro sentido, no estoy diciendo que en el otro sí hay unas pruebas. Es que no sé lo que estás planteando. O sea, estoy diciendo que todo está, a mí me parece un poco, todo lo de la lengua ahí, incluido con lo del órgano y todas la lengua. Sí. Especulativa en el sentido de que como filosofía de lo que podría ser en un mundo, es como si estamos haciendo, no sé, a ver si me explico yo, pruebas reales de lo que realmente hay. Tú, si por ejemplo me enseñas, ¿no? Obviamente no se hace porque todavía no se sabe, ¿no? Que en la zona no sé qué no sé cuántos y la zona no sé qué no sé cuántos y el trocito este del cerebro y este otro cerebro y este otro cerebro, todo eso solamente tiene relación con el lenguaje. Es que no lo vas a encontrar. Ya lo sé que no, pero muchas veces cuando se está hablando de lo del órgano del lenguaje y que no tiene relación con otras... Pero yo lo he puesto, fíjate, Iraide, lo he pusto al lado de esto. Ya lo sé, pero que emergente. La idea es que hay muchas cosas que se dan, que empiezas, en vez de partir de lo que es un hecho científico demostrable, muchos de estos aspectos están y del otro lado, están basados
en algo que es especulativo absoluto. Entonces se está formando toda una teoría donde no sobre... llega la experimentación, llega la teoría, y ya lo sabes. Entonces lo único que podríamos decir es: el cerebro es una caja negra que aprende. Es decir, que no sé lo que quiere decir. Claro que no hay pruebas de nada, son todo cuestiones abiertas en ese sentido. Si yo doy una interpretación, intento dar una interpretación de por qué pensamos cosas tan distintas de lo mismo, ¿sí? Claro, es que, vamos a ver, yo por eso dije al principio de mi exposición que la dicotomía que iba a presentar era epistemológica, no era, es decir, no estoy describiendo ninguna realidad. Yo estoy dando una serie de instrumentos conceptuales. Si esos instrumentos conceptuales la pregunta es, ¿qué explica eso? Esa es la pregunta. ¿Qué problema puedo plantear con eso? Es decir, el problema no es si eso está en la realidad o no está en la realidad. Esa dicotomía, esa diferenciación, ese concepto de órgano del lenguaje, ¿para qué me sirve? ¿Para explicar qué? Eso es lo que me interesa. Ya tengo yo. La pregunta que era para lo de lenguas naturales, ¿no? ¿Hay alguna cosa de... No cambies de tema, luego sigues con el otro tema, pero ¿existe el aparato fonador? No. Vale, me tenías que haber dicho que sí. Quiero decir, el aparato fonador es un conjunto de órganos que no sirven solo para hablar y nadie pone en duda que existe el aparato fonador, ¿no? No existe, pues, no existe un solo órgano del aparato fonador que sirva para hablar exclusivamente, no existe. Exacto, pero quiero decir que todo el mundo habla del aparato fonador y que hablamos gracias a que existe el aparato fonador, pero el aparato fonador no es un aparato que sirva solo para hablar. Pero el aparato fonador existe. Bueno, pues el órgano del lenguaje es un órgano del lenguaje, aunque no sirva solo para el lenguaje y aunque no solo sea un elemento. Quiero decir, está en distintos otros, como el aparato fonador, donde están los pulmones o en la nariz. A mí no me preocupa si existe o no existe. A mí lo que me preocupa es si con ese concepto yo puedo explicar algo. Sí, eso es lo que me interesa. No, o sea, el problema no es... Estoy contestando lo que dice Iraide. Claro. Entonces, puede ser una propiedad emergente y puede no tener una única función y, sin embargo, tener la capacidad de hablar de ello como un órgano. Igual que el aparato fonador. La discusión ya sería demasiado profunda, demasiado filosófica. Pero estamos hablando, claro, vamos a hablar qué es la existencia. ¿Qué es lo que existe? Pues lo que te diría Stephen Weinberg, premio Nobel de Física: existe lo que entra en una ecuación que predice adecuadamente el comportamiento del mundo. Eso es lo que existe. No otra cosa. Lo que entra dentro de una ecuación que predice adecuadamente. Mira, en física hay fórmulas que tienen constantes, que sí, esa constante es necesaria para explicar el mundo, pero no existe en el mundo esa constante, no existe ningún objeto de la realidad que se corresponda con esa constante. Sí, o el bosón de Higgs o el... Hay muchas fórmulas de física, hay constantes que no se corresponden con nada de la realidad, pero eso me funciona, porque me predice lo que ocurre y me explica lo que ocurre. Eso es lo que es interesante. Perdón, para los estudiantes, pongamos ejemplos concretos. Espacio, velocidad, tiempo. ¿Cuánto tardo en llegar a Madrid, tal, no sé qué, con un coche si voy a ciento tal? El tiempo no existe. Eso es una fórmula que inventan los físicos sobre la idea de velocidad continua, de movimiento continuo, lo que se llama movimiento continuo. El movimiento continuo no existe en la naturaleza. En esta naturaleza, no sé en otras, no existe. Es algo que se inventa para, a partir de esa fórmula, ir añadiendo después aceleración, rozamiento, peso, etc., y poder hacer cálculos más complejos. Es decir, esto para bajar, para los conferenciantes, para bajar a la realidad con un ejemplo concreto y modesto. Es decir, no siempre, de tal modo que hay conceptos sobre los constructos teóricos que son meros conceptos que deducimos solamente, sí, por deducción lógica, y existen, pero no en la realidad. Existen porque los hemos deducido bien de unas premisas y para los alumnos de lingüística. El concepto de morfema cero ni se toca, ni existe, ni se mueve, ni se traslada, ni tal. Pero lo hemos deducido a partir de unas premisas que pone el señor Saussure, significa lengua, sistema de signos, todo signo significa significado, etcétera, etcétera. Y eso permite explicar cosas. Es decir,
solamente para bajar a ejemplos concretos el debate. Es posible operar con conceptos que no existen en la naturaleza, pero eso no sirve para explicar. Morfema cero para lingüística, movimiento continuo, ¿cuál fue el planeta que se descubrió antes de poder verlo? No me acuerdo. Urano lo descubre matemático antes de que existan los agujeros negros, para poder ver la facultad de lenguaje. Ahora que dices lo del morfema cero, yo tengo un artículo que no he escrito, nunca he acabado, no, puede ser un libro, que lleva por título Cero en lingüística. Solamente para es premonitorio y bajarlo, perdón por la intervención, a la realidad material, porque a lo mejor tanto debate sin un ejemplito. Sí. Yo quería cambiar de tema ahora. En vez de la facultad de lenguaje, la diferencia entre lengua natural y lengua cultivada, creo que habéis dicho una cosa con la que yo no estoy en absoluto de acuerdo, y es que el formalismo se basa en la lengua natural y el cognitivismo en la lengua cultivada. Yo no sé si lo he entendido mal, pero... No, la indistinción, quizá. Vale, por eso. Me ha parecido entenderlo, ¿no? Que el cognitivismo obviamente se basa en la lengua natural. Lo que pasa es que la lengua natural externalizada. Pero la lengua natural, quiero decir, lo que hablo yo, no lo que me dice la RAE que tengo que hablar. ¿no? Sí, me ha parecido entenderlo y... No, era en otro sentido, pero vamos. Vale. Y eso me ha sonado muy raro. Porque le he dicho a Iraide, entonces tú eres cultivada, y se me ha quedado mirando. Entonces, los cognitivistas, como los funcionalistas, son científicos y estudian lo que la gente habla, no cosas normativas. El término cultivada lo he elegido porque me baso en la distinción que hace Darwin al principio de origen de las especies entre selección natural y empieza por la selección artificial y selección natural. Entonces, como se cultivan patatas o se cultivan guisantes o se cultivan tal, pues la lengua también se puede cultivar. Un producto natural se cultiva de modo artificial, ¿no? Pues por eso lo llamo así. Bárbara. Sobre cultivada. Sí, pero era un poco en relación a eso, ¿no? Que estoy de acuerdo con lo de natural y cultivado, los ejemplos, ¿no? En español y en escala y estas cosas, pero claro, la última parte, lo de Mami, ¿no? Lo de, es que no me acuerdo las características que ponías, lo de sociedad, no sé qué, no me acuerdo. Oye, espera. ¿Qué era? La cosa es que la lengua natural también tiene cultura. Cuando se externaliza, tiene una parte cultural. Esa es la idea. Esta Evolución darwinista y lamarckista. A ver. la marxista se usan de manera contraria. Las condicionantes culturales, claro, pero eso de... O sea, yo te entiendo en el sentido en el que... Sí, sí. Vamos a ver. Fíjate que he dicho... Claro, fíjate que he dicho que la dicotomía no consiste en ver que existen por un lado lenguas naturales y por otro lenguas cultivadas, sino que es epistemológica. Es decir, como he dicho también que lo que existe es una imbricación absolutamente imposible de diferenciar. Si esta definición me sirve para abordar algunas cuestiones, vale. Si no me sirve para nada, o sea, lo que no podemos hacer es introducir una dicotomía que no sirve para nada. Tiene que servir para algo. Y si sirve para algo, bien. Si no sirve para nada, por ejemplo, lo digo porque mucha gente pregunta, oye, ¿esto qué es lengua cultivada y lengua natural? Es que eso no me interesa. A mí lo que me interesa es si hay algún problema concreto que yo puedo solucionar con esa distinción, ¿no? Sí, yo creo que para la diferencia, ¿no? Español que tú hablas y el español... Sí, sobre todo es la dimensión colectiva del lenguaje, ¿no? Entonces, claro que el lenguaje tiene una dimensión colectiva, pero no es parte de la dimensión natural del lenguaje, sino la dimensión individual. Sí, lo que yo hablo cuando yo... Sí, pero vamos a ver. Sí. Mi variante natural. Sí. Una parte cultural. Pero vamos a ver, es igual que la comida. La comida tiene una parte biológica y tiene una parte cultural. Y a veces son indistinguibles. Es muy difícil separarlas. Es decir, la comida es un hecho biológico, no se puede dudar.
O sea, la necesidad de alimentarse, pero también es cierto que en cada cultura se prepara y se comen unas cosas y otras no se comen. Hay culturas que comen insectos y otras que no los comen, aunque los podemos asimilar, ¿no? Eso es un aspecto cultural. Pero la biología de la comida es la biología de la comida. Es decir, tú no puedes comer celulosa, porque no la puedes digerir. O sea, es que eso... Y que hay aspectos culturales en la comida, muchísimos. Lea Marvin Harris, ¿no? Sí, sí, pero eso es elaboración. Individual y diferencial, que es cultural. No, pero eso ya es tu comportamiento. Yo estoy hablando del ¿Qué es lo que estudia la gramática cognitiva? La gramática cognitiva, el objeto de estudio de la gramática cognitiva no es la lengua cultivada. Es la lengua claro que no. Y la lengua exteriorizada. Es una mezcla. Es una mezcla. La lengua exteriorizada. Y una vez que se exterioriza, claro que es una componente social. Pero no es lengua cultivada. Sí, es que hay muchos grados de elaboración. No es lengua estándar. Se estudia lengua literaria. Por ejemplo, la lengua literaria es cultivada. Estudia. Es estudio de corpus. Y ese estudio de corpus, lo que habla fulanito, menganito y fulanito, esos son todas las lenguas naturales, lo que pasa es que exteriorizadas. No, vamos a ver, yo la distinción fundamentalmente, para mí el criterio es, hay lengua cultivada cuando hay intervención consciente, teleológica y directa sobre la lengua de una comunidad o de un individuo. Ahí hay lengua cultivada. Cuando yo uso un modismo, eso no es ni un uso consciente ni nada, eso es una cosa natural. Pero es sistematizada, es cultural, a mí no me interesa nada y me interesa mucho. Sí, ya, pero eso está hablando del uso del lenguaje. Claro. Bien, sí, pero eso está hablando de, una cosa es el objeto de estudio y otra cosa es la disciplina, el interés que tiene el que lo aborda. No conviene mezclar las dos cosas. Es decir, que una frase hecha forma parte del léxico mental de una persona y forma parte de su lengua natural, no hay ninguna duda. Sí, si es a eso a lo que te referías, sí. Bien, una nueva pregunta. Para Mendívil, cuando ha explicado las diferencias entre lengua natural y lengua cultivada, después ha establecido relaciones. No sé si son suyas o son de Dante, pero tampoco me importa mucho eso. Uno de los puntos era que la influencia de las lenguas de la lengua cultivada en la lengua natural es superficial. Yo no estoy de acuerdo, pero como yo no soy nadie, le pregunto. Sí, mejor. Porque, o sea, usted creo que ha dicho que en la emulación de la lengua cultivada se crean gradaciones y eso es, creo, ¿no? O variaciones y eso es riqueza. Pero no, si puede ser que me lo explique un poco más. Y luego también no podría ser al revés. En la emulación de la lengua cultivada se anulasen otras variantes por considerar eso ya entra dentro del prestigio, ¿no? Pero sí, por considerarlas inadecuadas. O sea, yo creo que es más bien al revés, pero quiero que usted me explique por qué. ¿Cómo es esa actitud? Vamos a ver. ¿Por qué digo que es superficial? Digo que es superficial porque ninguna ley, ninguna regla gramatical, como por ejemplo, yo qué sé, las que gobiernan los sintagmas y tal, la puedo cambiar yo porque me da la gana. O sea, yo puedo hacer, claro, lo puedo cambiar yo en mi habla, claro, pero eso no va a tener. Es decir, yo lo que puedo cambiar es el léxico, puedo cambiar por influencia, puedo evitar una palabra y decir otra, incluso una construcción también, pero lo que son las reglas básicas naturales, esto no se puede cambiar. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, a partir de ahora el artículo va a ir postergado al nombre. Te va a decir, en vez de la casa se va a decir cásala. Esto lo puede decir o lo puede ordenar, pero esto no lo puedo cambiar. Entonces la influencia superficial. También es cierto que por influencia de la lengua cultivada la gente empieza a decir, gente que decía mese empieza a decir seme, por influencia. Entonces esto puede eliminar cierta parte de la variación, sin duda ninguna. Pero como hay mucha gente, como la mayor parte de la gente no es capaz de asimilar absolutamente, hay alguien que se sepa todas las reglas gramaticales del manual de español correcto de Torrego, que son 400 o 600 páginas, ¿se las sabe todo el mundo y las domina todo el mundo? No se las sabe ni las domina, y aunque se las supiera de memoria no las utilizaría cuando va a la compra o en su... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que por influencia de la lengua cultivada mucha gente intenta imitar el modelo de la lengua cultivada, pero no llega a él.
hace oraciones que son mezcla entre la lengua natural y la cultivada. Y entonces, la homogeneización que se consiguió por influencia de la lengua cultivada, por abandono de ciertas frases, expresiones o estructuras, esa diversidad se recupera por esos diversos grados que tiene la gente de imitar o de hablar con la lengua cultivada, que además se naturaliza, porque la lengua cultivada no se puede hablar naturalmente, se naturaliza. Es igual que la comida, tú puedes cocinar la comida culturalmente, pero cuando la metes en la boca y empiezas a actuar la saliva, eso se acaba y empieza la cuestión puramente natural. Cuando tú hablas, aunque tú creas que cuando tú dices me ha tocado la lotería, tú piensas que dices A y no es verdad. Me es un solo sonido. Me, tú no dices ni tienes y luego lo dices muy deprisa y te da, porque nunca da me. Por muchas veces, por muy rápido que lo digas. Es decir, que no tienes más remedio que naturalizarla. Igual que cuando te comes una pizza y la mezclas, un trozo de pizza lo mezclas en la boca, se naturaliza obligatoriamente. Se naturaliza. Por eso es imposible, primero, adquirir naturalmente una lengua cultivada, el niño la va a naturalizar inmediatamente, y hablar, o sea, utilizar de modo, como se utilizan las lenguas naturales, de modo inadvertido, de modo automatizado, de modo, por ejemplo, cuando tienes una emoción muy grande, ¿no?, que es cuando te sale el habla, digamos, no vigilada, es imposible utilizar una lengua cultivada sin naturalizarla, igual que es imposible comer preservando lo bonita que es, lo bien que huele la pizza, su tal, todo esto. Qué bonito es esto, que con esos colores, pero eso se destruye. Y es la biología, ahí está la biología la que te... Entonces, por eso digo que es superficial, porque no se puede cambiar, los órganos articulatorios no se pueden cambiar. Yo puedo inventar una apicobular, una consonante apicobular que vendría muy bien, pero, bueno, se ha hecho así. En Corea, a los niños coreanos se les quitaba el frenillo de la lengua para ver si podían pronunciar distinguir la L y la R, porque en coreano no se distingue la L y la R, son alófonos, ¿no? Entonces se les cortaban y tal. Y una persona a la que yo dirigía la tesis y dejé de dirigírsela, que estaba haciendo una gramática de una lengua del Camerún, como había mucha nasalización, una de sus hipótesis es que a los cameruneses se les descuelga el velo de la úvula continuamente y por eso hay tanta nasalización. Digo, bueno, ¿cómo que se les descuelga? ¿Qué es esto? Esto a mí no me vale, ¿no? No podemos cambiar los órganos articulatorios, no podemos cambiar la mente. No podemos decir, bueno, pues la de broca, en vez de tenerla aquí, me la voy a poner en otro sitio. No, es que esas cosas no se pueden cambiar. Evidentemente, la mente, podemos incrementar las conexiones neuronales, podemos aprender y tal, pero lo fundamental de la mente, el hipocampo, los ganglios basales, el cerebelo, todo eso no se puede cambiar. Y el lenguaje sale de todos estos centros. Entonces, por eso digo que la lengua cultivada, por muy cultivada que sea, por mucha intención que tengamos de cambiarla, y por mucho que diga la Real Academia que hay que hacer las cosas así y que hay que decir es a mí a quien me llamaron y no es a mí que me llamaron, por ejemplo, pues evidentemente no se puede ir en contra, porque la lengua natural está absolutamente adaptada. Ya sé que no está bien decirlo, no es que esté adaptada, sino que es que surge de nuestras capacidades fisiológicas, y eso es una frontera absolutamente imposible de cambiar, a no ser que cambien nuestros órganos y nuestra mente también, tengamos dos cabezas o dos cerebros o un cerebro suplementario o algo así, ¿no? Sí, no, yo solo añadiría a eso que la idea es que la lengua cultivada sí que puede hacer es un poco el equivalente del entorno en un proceso evolutivo, ¿sí? Entonces, igual que una especie puede desarrollar un determinado cambio por influencia del entorno, también una lengua natural puede desarrollar a lo mejor cierto cambio por influencia de un factor externo accidental, que puede ser que hablan una invasión extranjera, ¿sí?, un contacto, o una institución académica que diga, a partir de ahora todo el que diga tal palabra será considerado un necio. Normalmente la gente va a intentar no decir esa palabra, ¿no?, a lo mejor, pero no siempre tienen éxito. Eso es impredecible cuando una norma lingüística externa va a tener éxito o no. Siempre depende de que empiecen a decirla aquellos hablantes a los que los demás imitan, y si no, ya puede decir la academia lo que quiera, que no puede hacer nada, ¿no? ni ningún otro tipo de institución, no hay ninguna fijación con la Academia Española, no cualquier institución normativa, de las muchas que hay en este país, por todas partes. O sea que... A ver, buenas. A ver,
A mí me ha gustado mucho la intervención del profesor Moreno Cabrera porque, bueno, ha dado 2 o 3 ideas que son muy sugerentes y muy nuevas, ¿no? Pero yo me he quedado muy apenada con la muerte del fonema, porque claro, si esto en vez de una universidad fuera una iglesia, decir que el fonema no existe sería en una iglesia decir que Dios no existe y entonces toda la gente habría salido. No, perdón, yo no he dicho que no exista el fonema. Ahora lo voy a explicar porque estoy de acuerdo parcialmente hasta cierto punto y aquí va mi pregunta. Si se supone, por lo poco que yo sé de cómo funciona el cerebro de las personas, que una de las operaciones mentales que realiza el cerebro es la categorización, ¿hay alguna o cierto formato en el cerebro de una persona que hace que nosotros tendamos a organizar la realidad de esa manera, es decir, categorizando tal? Entonces, ¿por qué no va a existir o va a tener existencia real como tiene la vida, independientemente de que esté repartida por las piernas, por el cuerpo, por las neuronas, por las células? Quiero decir que yo también, a mí me gusta mucho esa idea de que es la lengua, un estado, una actividad, pues depende de cómo se mire, es que eso es así, claro. ¿Por qué no va a tener existencia real las categorías para una persona? Aquí estamos hablando pues de lo que es un sustantivo para un español, para la lengua I del profesor Cabrera, para la lengua I del profesor Mendívil. Si eso puede existir, si eso lo podemos aprender con H, ¿por qué no va a existir? No, es que yo no he dicho que no exista el fonema. Yo he dicho que el fonema, no solo he dicho que no exista, sino que digo que existe porque lo hemos inventado además. Nos hemos inventado el fonema y el fonema está basado en la letra. Y la letra es una invención. Oye, y nadie puede decir que no existan las letras. Naturalmente que existen las letras y bien útiles que son, pero la letra no es un fenómeno natural, es un fenómeno cultural y totalmente que exige una reflexión, que exige una elaboración, que exige ver el lenguaje como un objeto exterior al que tú te acomodas, todo eso, y el fonema, claro que existe. Pero ya digo que el fonema está hecho a imagen y semejanza de la letra. Yo siempre pensé durante muchísimos años que era al revés, que la letra está hecha sobre la imagen del fonema, porque se dice que los alfabetos surgieron porque se escribían fonemas, ¿no? Pero no es así. El alfabeto no surgió porque se escribieran fonemas. No te voy a explicar cómo creo yo que surgió, pero vamos, no esa es la razón. Yo tengo que contestar a esto porque aunque somos muy amigos y lo respeto y lo admiro mucho, creo que está profundamente equivocado. Solo en esto, es posible, me ha resultado sugerente, no obstante, yo todo lo que dice Juan Carlos lo tomo en serio. O sea, digo, esto hay que estudiarlo. Aunque parezca un disparate, porque normalmente suelen parecer disparates, así, pero luego dices, coño, pues tienes razón. Es posible que el fonema tenga un cierto prejuicio, al fin y al cabo el que lo inventó básicamente fue Saussure, ¿sí? O sea, un indoeuropeísta, ¿no? que estudioso de lenguas que se escriben alfabéticamente, y de hecho él utilizaba grafías para ejemplificarlo. Hay un dibujito maravilloso que además está documentado en las fuentes, una T con una raya, otra T al lado, otra T's manuscritas, ¿sí? Y decía, y sin embargo son la misma unidad, aunque son cosas distintas, ¿no? Por los rasgos distintivos, ahí estaba el embrión del fonema utilizando la letra. Pero a lo mejor lo que estás planteando es una cuestión experimental, de cuál es la unidad mínima de categorización de unidades lingüísticas. Entonces, a lo mejor lo que tú estás diciendo es que el fonema debería abarcar más parte de la sílaba, pero desde luego mo no es lo mismo que om. Luego hay una permutación y por tanto tú me puedes decir, son dos sonidos distintos, ¿vale? Me da lo mismo. Eso sí dice justo Quiero decir, el fonema existe. Lo que a lo mejor no está tan claro es cómo se define, es decir, cuántos rasgos tiene, o si a lo mejor es más complejo, a lo mejor que eso. Pero quiero decir, una unidad mínima en el curso, si lees el curso de Saussure detenidamente, te darás cuenta que hay un pasaje, ahora mismo no te sé decir exactamente dónde está situado, pero yo lo cito en algunos escritos míos, donde dice que no existe la P, que el fonema P no existe. Eso lo dice Saussure. Léelo. Es que eso, el problema de Saussure, no existe la P porque pone ese ejemplo, claro, evidentemente. No existe el fonema P. Lo digo porque Saussure, lo que pasa con Saussure, con el curso, es que se eligen siempre unos trozos del curso, pero hay algunos párrafos del curso de Saussure que son revolucionarios, y uno de ellos es este. Sí. Él dice que la P no existe. Lo que dice es que claro,
es la distinción entre forma y sustancia. Lo que él dice que es formal y no sustancial. Él dice que ap y pa son dos sonidos completamente distintos. La P, sí, ya, y él claro, pone unas cuñas encima. Ya lo sabemos, que es, pues ya está. Que es una es oclusiva o implosiva. ¿Y en qué se diferencian? En que uno es apertura de sílaba y otro es cierre de sílaba. Sí, son es distintos. decir, que está reconociendo... Bueno, vamos a ver. Son dos no sonidos existen distintos. Los sistemas fonológicos. Mejor dicho, cada posición silábica es un sistema fonológico distinto. Una lengua al menos tiene 3 sistemas fonológicos. Sí. Cabeza sílaba, núcleo sílaba y final de sílaba. Son 3 sistemas fonológicos distintos. Luego yo, por mucho que busco fonema en los tratados de fonología modernos, no se encuentra. Eso no se encuentra rasgo distintivo. Pero fonema, no. En los tratados de fonología moderna. Yo de verdad que tengo uno de 900 páginas y sí viene fonema en una página, nada más mencionado. Vale. Sí. ¿Alguna pregunta más? Si me permitís, solo sí, una... sí. Hay una pregunta. ¿Sí? Hay una pregunta, madre mía. Es la hora de cenar ya. Sobre el lenguaje, me he encontrado, o de alguna manera, hay un concepto que me ha quedado un poco vago, y es el hecho de que has estado comentando que si una persona habla 2 idiomas, son como 2 unidades de lenguaje I que podrías contar en ese esquema. Luego, en el esquema que has puesto ya más complejo, se plantea de alguna manera, si la parte común no sería, dentro de la lengua I, en la que has englobado todo, no sería la parte común una unidad individual y la parte diferente. Los dos primeros, el sistema conceptual y el sistema de computación, ¿no serían como una unidad individual y otra unidad el interfaz y el sistema sensorio? Sí, más o menos es lo que he dicho, ¿no? O sea, vamos, entonces yo, que por lo menos... interactúen, eso simplemente quiere decir que no, claro, que no son lo mismo. Otra cosa es que se pueda postular que interactúan privilegiadamente ellos dos y que juntos, o sea, el resultado de la interacción entre los dos es lo que se envía al sistema sensorio-motor. Esa es la idea que he planteado, que es la idea de Berwick y Chomsky. Entonces, de alguna manera, lo que definiría esas 6 unidades sería el sistema motor en sí y el conceptual y el de computación serían como una sola unidad de lengua. No, o sea, no. Vamos a ver. El sistema sensorio-motor es común a todos, ¿sí? En ese sentido. Y la manera en cómo... es decir, que los órganos fonadores y los órganos y el cerebro que procesa los sonidos y los estímulos acústicos, salvo la variación individual que existe en todo eso, es básicamente uniforme en la especie. Es decir, no hay personas, no hay razas más adaptadas a oír sibilantes o más o menos capacitadas para decir test. Por ejemplo, en ese sentido quiere decir que el sistema sensorio-motor es uniforme en el sentido relevante, aunque luego las lenguas hacen un uso distinto de ese sistema sensorio-motor. Eso es obviamente distinto, por eso eso está dentro de la fonología, que está dentro del interfaz naranja, ¿sí? La fonología es cómo organizan las lenguas los rasgos acústicos con los que constituyen unidades mayores, que algunos llaman fonemas. O podemos saltar el fonema e ir directamente a la sílaba, que es lo que está planteando mi compañero de mesa. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo tenía alguna duda sobre, creo que hay que precisar un poquito más esa unidad de medida de la inteligibilidad que sirve para que los individuos se organicen en especies, porque me da la impresión de que yo recuerdo lecturas de hace ya mucho tiempo donde dice, ¿cuántas lenguas hay en el mundo? Criterio, la inteligibilidad, ¡wow! Y entonces salen menos siempre. Sí, siempre menos. No. Salen más, con el criterio político salen un puñado. Sí, claro. No, la duda, hombre, claro, o sea, el número de estados en la ONU y fuera de la ONU es muchísimo más pequeño que el número de lenguas. Criterio el criterio de la inteligibilidad es lo que Dixon lo llama, es el único criterio lingüístico.
a secas. Todos los demás son políticos. Y tiene razón. Sí, no. Hasta los históricos son políticos. No, estoy de acuerdo. Decir que son bueno, eso no significa malo, aunque en este contexto, en fin, pero en general, político quiere decir que no es lingüístico. Sí, no. Es un criterio lingüístico válido y según ese criterio, Dixon, claro, que vive en Australia, no tiene que venir aquí a que le rompa la cara, dice que el español y el portugués son la misma lengua. Claro, precisamente. Los lingüistas más famosos del mundo. Precisamente. Dice, para él, dice como, bueno, es como el burro y el caballo, orden irrelevante. Mi sentido, perdóname, José Luis. Es asimétrica la inteligibilidad. Claro, iba en ese sentido. Pues dice, ante la duda, la misma. Que hay que precisar porque yo, con una exposición. Digamos que tengo una antena parabólica estupenda y que tengo una buena con una exposición relativamente corta en términos vitales del ser humano, hombre, pues el catalán, el italiano, el portugués, etcétera, claro, lo puedo comprender de forma pasiva. Mutua inteligibilidad, es decir, claro. Sospecho que por mucha exposición al georgiano. Perdona, pues lo que te quiero decir, eso es un argumento a favor de lo que digo. No estoy negando digo que hay que precisar. ¿Te es fácil que es graduable, que es gradiente. ¿En el italiano? Pues porque hace 2000 años era la misma lengua. ¿Y te es dificilísimo entender el georgiano? Pues a lo mejor hace 80.000 años que no iba a ser un argumento. Ha sido la misma lengua. Quiero decir que me parece que hay que refinar un poquito porque. No cabe refinación, es que es la única métrica objetiva. Sí. Grado de inteligibilidad. Y además, eso lo dice Dixon, yo no estoy del todo de acuerdo, dice que siempre es, al final, que acaba siendo de todo o nada. O sea, que es difícil encontrar casos del 50%, se pueden encontrar, pero que normalmente es como cuando aprendes una lengua. Al principio no entiendes nada, y de repente, ¡pum!, das un salto, coño, entiendes bastante. No entiendes 1, 2, 3, 4, 5, sino que entiendes 1, 2, 3, 18, 25, ahí va, sí, das un salto. Eso es típico de procesos de aprendizaje lingüístico. Con la inteligibilidad pasa algo parecido. Sí. Es raro encontrar el 50%, por ejemplo, asimétrico como en el español portugués. ¿Sí? Pero con el todo o nada yo no lo vería. No, claro. Está claro. Es gradual porque depende. Yo creo que es gradual. Por eso hay que refinarlo en ese sentido. Como lo de las gaviotas, es gradual porque depende de la semejanza. Y la semejanza no es matemática, no es que son como los números pares e impares. Pues de acuerdo, entonces era para precisar lo de Dixon que... Claro, sí. ¿Dónde lo dices? Sí. Dixon, The Rise and Fall of... Sí. No me acordaba. Una nota de página, así. ¿Cómo ve? ¿Todavía? Hay que cenar, que van a cerrar. La mía es rápida, además es de una completa lega. A mí me gustaría preguntar, según ese esquema de lengua I, el lenguaje sería algo completamente común a todo ser humano y solamente variaría la interfaz. Una de las conclusiones que se sacaban es que aquellos postulados que decían que el lenguaje es un filtro a la forma en la que percibimos la realidad o la forma que entendemos el mundo, que afecta a nuestro cerebro, quedarían descartados. Sin embargo, sí que conozco algún experimento que se ha hecho que sí que parecía marcar que, por ejemplo, gente que hablaba determinado idioma tenía unas determinadas capacidades para ciertas habilidades y que sí que modifica realmente, se percibía cierta clasificación entre unas determinadas percepciones o habilidades y los idiomas que se hablaban. Sí. ¿Cómo se explicaría eso dentro de este planteamiento? Sí, bueno, es un tema apasionante que a mí me interesa mucho, de cuestión experimental. Tenemos aquí a Iraide, por ejemplo, que trabaja en ese y es de su opinión, o sea que en ese sentido estamos enfrentados. Yo lo que creo, lo que predice el modelo que les he planteado es que puede haber una influencia evidente del lenguaje en el pensamiento. Bueno, para empezar, el lenguaje no es que influya en el pensamiento, es la base del pensamiento. No existe. El lenguaje. Lo que pasa es la parte común. La parte común es la base del pensamiento. Fíjense que he planteado que estos dos, se ve el cursor ahí, ¿verdad? Estos dos forman un sistema de conocimiento, ¿sí? Un lenguaje interno, estos dos, ¿sí? Un lenguaje interno del pensamiento. Entonces, esto de aquí está externalizado. Lo que predice este modelo es que lo que puede afectar a cómo funciona esto es solamente lo que la medida es una afección superficial. Es decir, que claro que puede haber
algún tipo de afección, pero no al pensamiento en sentido profundo. Es decir, por ejemplo, el Boroditsky, que es la psicóloga experimental que está detrás de muchas de las noticias que aparecen en los medios, plantea, por ejemplo, que las personas que hablan lenguas en las que para decir izquierda y derecha hay que decir este o este, por ejemplo, en una lengua de Australia que ella estudia, claro, son mucho más, se orientan mucho mejor en el espacio que los que decimos izquierda y derecha. Claro, si tienes que decir que me duele la mano derecha, tienes que decir la mano izquierda, la mano del este, tienes que estar siempre sabiendo dónde está el este. Lo que yo cuestiono es que ella dice que es su lengua la que les condiciona a ser mejores para orientarse. Entonces yo me pregunto, ¿por qué en esa lengua se utilizan este y oeste y no izquierda y derecha? Probablemente porque en la forma de vida de esa gente es muy importante el este y el oeste, porque viven en el desierto, ¿sí? Entonces ha sido su cultura la que ha influenciado a su léxico, y no el léxico el que ha influenciado a su cultura. Su cultura se refleja en su léxico, pero eso no significa que tengan una capacitación racional distinta a la mía, ¿sí? Aunque tengan mayor habilidad para orientarse en el espacio, ¿sí? Simplemente porque se han educado para orientarse en el espacio, ¿sí? Yo creo que es un experimento interesante, pero no demuestra lo que pretende demostrar. Demuestra que la cultura te afecta cuando hablas y cuando haces experimentos, ¿sí? En ese sentido. Bien, muchas gracias. Si les parece, como pueden acceder al correo de ambos, dejamos aquí la respuesta, más dudas, las pueden consultar personalmente.